Academia VRS. Preguntas sobre VRS. Inmunoprofilaxis con anticuerpos monoclonales, ¿en qué consiste? El abordaje de la inmunoprofilaxis en todas las personas, iba a decir en niños, tiene dos enfoques claros. Estamos muy acostumbrados a la inmunoprofilaxis activa, que es la que realizamos habitualmente en nuestras consultas, pero muchas veces se nos olvida que existe una manera también de generar una inmunoprofilaxis pasiva. Quizá la más bella, la más bonita y la que todos conocemos es el paso de anticuerpos a través de la placenta de la madre al recién nacido. Pero existe otra manera en este momento actualmente de poder generar una profilaxis de estas características pasivas a través de lo que denominamos anticuerpos monoclonales. Haciendo una revisión, recordar que los anticuerpos son fundamentales en nuestro organismo porque sabéis que su objetivo es identificar, neutralizar y eliminar sustancias extrañas en el organismo. Esta capacidad que tienen estos anticuerpos está relacionada directamente con estas dos cadenas polipeptídicas, tanto las pesadas H como las ligeras, que son las que en función de sus regiones van a ser capaces de unirse a los antígenos específicos y ser capaz de bloquearlos. Fijaros que nuestro organismo es capaz de generar anticuerpos monoclonales específicos, es decir, nuestras líneas de linfocitos B son capaces de generar un clon específico para determinados epítopos, ¿vale?, o zonas concretas de este antígeno y son capaces de bloquearlo de esa manera. Sería pues maravilloso el encontrar la manera de poder generar este tipo de anticuerpos que son específicos para determinadas zonas de los antígenos del patógeno y realmente esto se convirtió en algo posible gracias a estos dos señores que tenéis, estos dos doctores que tenéis en la diapositiva, que fueron capaces de generar lo que se denomina la técnica de los hibridomas. ¿En qué consiste esta técnica? Ellos consiguieron generar a través de células de células inmortales procedentes de un tumor, junto con células protectoras de anticuerpos, que eran capaces de generar estos clones específicos que os estoy comentando, la posibilidad de desarrollar a través de lo que se llaman los hibridomas, concretamente una expansión clonal que fuera capaz de generar anticuerpos monoclonales específicos para determinados antígenos que, en este caso, en nuestro caso, los que nos compete serían el antígeno correspondiente al virus respiratorio sincitial, concretamente a su proteína F. Fijaros pues que dentro de la evolución de estos anticuerpos terapéuticos ha habido muchas maneras distintas de generar estos complejos determinados para poder exponerlos, utilizando en algunas ocasiones cadenas pertenecientes pues a algunos animales y en la actualidad la mayoría de ellos ya son completamente humanizados o son completamente humanos. Podéis saber realmente si son quiméricos por la terminación, como veis en la imagen, o podéis saber si son humanizados también por la terminación. Los que estamos utilizando en este momento, como sabéis, terminan en UMAP, son humanizados. Fijaros pues que el uso de anticuerpos monoclonales da la sensación de que parece que está específicamente relacionado con el tratamiento de una enfermedad. No siempre va a ser así. Recordad que la inmunidad, de la inmunoprofilaxis de la que os hablaba al principio, habla justamente de que la protección también se puede producir de una manera pasiva. Y aquí es donde entran y donde juegan su papel los anticuerpos monoclonales. Ellos son los que no necesariamente van a proteger de una enfermedad, sino que van a hacer que el patógeno no pueda invadirnos. De manera que entonces, como veis, sería una manera preventiva también de evitar la infección por virus respiratorio sincitial. Gracias.